Bueno, muy buenas noches para todos los asistentes. Muchísimas gracias por su participación. Nos excusamos porque se nos presentaron algunas dificultades a nivel técnico, pero pues queremos dar inicio como tal a la jornada. El día de hoy pues vamos a revisar un tema muy importante que es acerca de las normas APA. Nos va a estar acompañando la profesora Patricia Gutiérrez, es una profesora investigadora de la universidad, perteneciente también a los programas de licenciaturas, y pues ella nos va a orientar y nos va a apoyar con todo lo que tiene que ver con normas APA. Entonces, por favor, ustedes me confirman si nos escuchan. Buenas noches, profe Patricia. Buenas noches, Viviana, muchas gracias por la invitación, haciendo extensiva la bienvenida a la universidad donde cambiamos vidas a todos los nuevos estudiantes. Quisiera saber si me escuchan con claridad. Por favor, nos confirman si escuchan a la profe Patricia. Aló. Profe, habla tranquila para que puedan los demás estudiantes escuchar. Bueno, entonces, buenas noches para todos los asistentes. Muchísimas gracias por su participación. Nos escuchamos. Entonces voy a hablar sobre, la charla va a tener dos grandes partes. La parte inicial, donde hablaremos sobre generalidades de las normas APA. Quiero referirme a que vamos a trabajar la sexta edición. Y la segunda parte, si el tiempo lo permite, haríamos ya una mayor profundización, dado que las normas APA es muy importante la aplicación, no solamente para todas las actividades, documentos escritos, trabajos escritos que nosotros desarrollamos en la universidad, sino también es muy importante para todos los informes, documentos y proyectos de investigación. Entonces, no siendo más, vamos a dar la primera parte sobre las generalidades, y quisiera recordarles que las normas APA básicamente arrancan o tienen una primera inmersión en cuanto a que es un eje temático que nosotros desarrollamos en las universidades a nivel básicamente donde todas partes quedamos homogéneos en todas las instituciones educativas. ¿Me escuchan ahí? Sí, algunos te escuchan lejos, pero sí, otras personas te escuchan bien. Bueno, entonces, a manera de generalidad, recordarles que APA nació, pues ya tenemos un tiempito, ¿no? No es que sean tan nuevas, repito, en este momento esta charla se va a iniciar sobre la sexta edición, recordando que a finales del año pasado ya arrancamos con la séptima edición. Pero ¿por qué la sexta? Porque en este momento se maneja de una manera común, de una manera generalizada, la sexta edición. Entonces quisiera que miremos la próxima diapositiva, la PPT2, y si me regalas, por favor, Viviana, ampliación a la misma, para, sin más rodeos, hablar sobre la portada. Recordemos que APA tiene en cuenta la prevención del plagio académico. ¿Y qué es eso de plagio académico? Es cuando yo hago uso ideas o palabras de otros autores sin darle crédito, sin explicitarlo, sin escribir la autoría de donde proviene esa información. Esto realmente es algo grave, a eso se refiere el plagio académico, cuando yo no cito, ya sea cuando yo lo escribo directamente o también cuando parafraseo. ¿Qué es eso de parafrasear? Cuando yo utilizo con mis palabras, las palabras, la idea original del autor. Entonces, a eso le llamamos plagio académico. El plagio académico en la comunidad educativa es una situación muy grave, es algo muy delicado. Entonces, desde el principio es
es importante recordar desde el primer semestre que yo voy siempre a citar, ya sea la cita directa o la cita indirecta que haya utilizado de la fuente donde consulté, y al final del documento escribo la referencia bibliográfica requerida. Entonces aquí quiero arrancar inicialmente por que recordemos para APA cuál sería la portada que vamos a desarrollar en nuestros trabajos escritos o trabajos académicos. Recordar que vamos a trabajar con un formato Word, siempre Word. Recordemos que para APA, si nosotros nuestra metodología virtual distancia, donde tenemos la herramienta que es la virtualidad, quiere decir que en el casi 100% de los casos los documentos los vamos a presentar vía web, o sea, no los imprimimos. ¿Eso qué quiere decir? La fuente, que es el tipo de letra que utilizamos, por lo tanto, sería Times New Roman, tamaño 12. Entonces, por favor, una recomendación es que desde primer semestre, habiliten sus PCs, habiliten sus portátiles, siempre de esta manera. Además, recordarles que nosotros trabajamos con un margen muy importante, 2.54 centímetros para los 4 lados de la página. Me explico. 2.54 arriba, a la izquierda, a la derecha y en la parte inferior. ¿Eso qué implica? Que de esa manera es muy importante que ustedes en sus computadores, como aparece acá en la diapositiva, ya lo tengan. Regálame la primera, por favor, mi Viviana. Ya la tengamos lista, la tengamos grabada, si me permiten ustedes decirlo. Entonces, aunque APA no es que me obligue a que yo ubique el logo de la universidad, recordando que en nuestra universidad la razón social se llama Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces, si coloco el logo de la universidad, se recomienda uno de los últimos logos. Entonces, ¿qué quiere decir? En la parte inicial, en la parte de arriba, si ustedes ubican el logo, dejamos el logo, ahí dice el nombre de nuestra universidad. Debajo, como lo están ustedes observando acá en la plantilla, ubicamos el título del trabajo. Este ejemplo que les estoy presentando es de trabajo de grado. ¿Qué quiere decir? Esto es mucho más completo, nuestros trabajos académicos son más sencillos. Entonces ubicamos en la parte superior el título del documento, del trabajo. Otra advertencia aquí que nos sobra. APA es alérgico a que escriban los títulos con mayúscula fija, a que no usemos tantas negrillas. Más adelante les voy a explicar la jerarquización de los títulos, teniendo en cuenta que APA tiene 5 niveles de títulos. Entonces, este título, cuando es un trabajo producto de una investigación o producto de una actividad académica, lo escribimos primera letra con mayúscula, las otras no, en negrilla, centrado, como lo están ustedes advirtiendo ahí en la plantilla. Casi en la mitad, un poquito más arriba de la mitad, ubicamos nombres y apellidos completos de los autores, ya sea un estudiante, 2 estudiantes, y más abajo estamos ya escribiendo de manera completa el nombre de nuestra universidad, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recordemos que nosotros aquí en Bucaramanga lo manejamos, se llama Vicerrectoría Santanderes. Y debajo estaríamos hablando nuestra sede, por ejemplo, Bucaramanga, sede Bucaramanga. Debajo el programa, entonces, por ejemplo, licenciatura en educación infantil o licenciatura, el nombre completo. Aquí, por favor, no escribimos abreviaturas, todo debe ser completo. Y si se dan cuenta, lo hacemos centrado. Miren, así es que lo vamos a ubicar. Debajo, ojo con esto, la ciudad, el año y el mes. Por ejemplo, Bucaramanga
2020, julio. En este sentido, es muy importante que tengamos claridad de cómo es que presentamos una portada. Aquí ustedes me están viendo casi dos portadas, una portada y una contraportada. Lo que pasa es que en los trabajos de grado así se presentan, pero en un trabajo informe académico, ¿qué quiere decir? Que debajo del nombre de los autores vamos a escribir también, bien ubicado, el nombre del tutor o docente que está dirigiendo el desarrollo de este trabajo. Entonces, por favor, es un error muy grave, por ejemplo, mi nombre, y me disculpan que no me presenté completamente, Patricia Gutiérrez Ojeda. Entonces, en ese caso, ustedes escribirían presentado a Patricia Gutiérrez Ojeda, el nombre completo, ¿dónde lo encuentran? En las plataformas, en cada módulo aparece muy escrito de manera completa el nombre de nuestro tutor. Entonces, en este sentido, es que estamos presentando la portada, que es uno de los primeros elementos muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de seguir al pie de la letra correctamente, por favor, las normas APA. Vámonos entonces ahora a la otra plantilla, a la otra diapositiva, que nos va a hablar de la tabla de contenido. La tabla de contenido, donde se recomienda que cuando los documentos sean superiores a 5 páginas, tenemos una tablita de contenido. El título realmente en algunas partes ustedes lo encontrarán centrado. Ojo, en todo el documento tenemos justificadas estas márgenes. Nunca lo olvidemos, 2.54 para las cuatro superior, izquierdo, derecho, inferior. Entonces, el título del contenido lo pueden encontrar como tabla de contenido, pero realmente lo escribimos como contenido. Como es un título de primer nivel para APA, el título va entonces en negrilla. Ojo, más adelante les recuerdo cómo son las características de los 5 títulos que nosotros tenemos en APA. Entonces, además hay un apoyo muy grande en Word, y esto recomiendo para cualquier documento que desde el principio ustedes vayan desarrollando poco a poco sus tablas de contenido. No lo dejen para el final. Word tiene en la parte de herramientas, en la barra de herramientas, un apoyo muy importante. Ahí ustedes lo van a ver como APA, y ahí nosotros poco a poco podemos ir desarrollando también nuestras tablas de contenido. Entonces, al lado izquierdo, como aparece ahí en la imagen, a mano izquierda va ubicado, y aquí eso es otro elemento importante, para APA, la alineación de cualquier documento va con justificación a la izquierda. No lo hacemos como en Incontec, que sí va a la izquierda y a la derecha. Aquí es solo a la izquierda, y esto es muy importante. No confundamos, porque es que a veces nos presentan documentos donde mezclan las normas de Incontec, las normas de APA. Recordemos que hay muchas más, está la Michigan, hay muchas otras. Las universidades, los centros académicos colombianos de educación superior a nivel mundial, se sigue en el 96% de los casos las normas APA. Como ustedes lo están viendo acá, entonces fíjense que acá presentamos cada capítulo o cada parte donde descansa mi informe académico, mi trabajo escrito, donde escribo también como el capítulo o el punto que yo estoy desarrollando, y trazamos unos puntos suspensivos, y si se dan cuenta a la derecha vamos manejando de manera unificada, homogénea, una columna casi invisible, donde ahí es donde se reposa el número de la página en donde vamos a encontrar el contenido que estamos nosotros desarrollando. Otra parte importante que también es clave que lo desarrollemos, si ustedes obviamente en el contenido así lo están haciendo, es la lista de tablas. Las listas, ¿qué son las tablas? Son como los cuadros que yo estoy presentando, por ejemplo, donde yo digo, por ejemplo, características del modelo pedagógico tradicional.
y hago una tabla, por ejemplo, que a la izquierda yo diga la teoría, a la derecha diga profesora, a la otra columna donde yo diga evaluación, a eso se le llama tabla. Entonces, APA me dice que con una tabla que yo presente, yo debo organizar tanto dentro del contenido del documento como también así a nivel de lista de tablas. Entonces, porfa, mi Cordi Diana, ¿me regalas la otra diapositiva? En esta diapositiva les quiero recordar que después, otra página, inmediatamente después de la tabla de contenido, presentamos la lista de tablas con una sola tabla que yo desarrolle. Estoy entonces presentando esa lista de tablas. Entonces, es importante que todas las tablas vayan enumeradas. Me explico. Tabla 1 y va el título de la tabla y va en los puntos suspensivos en donde ubique la página en donde yo estoy presentando la tabla. Y así sucesivamente, tabla 2, tabla 3, de acuerdo al contenido de tablas que vaya desarrollando mi documento. Otro elemento que mi documento pudiese también tener son las famosas gráficas, si tiene fotografía, imágenes, dibujos, gráficas. Para APA, nosotros en APA lo encontramos como figura. Repito, todo lo que sean gráficas, imágenes, dibujos, le llamamos en APA figura. Con una que yo ubique en el documento, la idea es que desarrolle también, después de la lista de tablas, lista de figuras. Entonces, es una parte bastante similar. Entonces, ubico cada figura, la voy a numerar. Entonces, coloco figura 1, el título de la figura, los puntos suspensivos y a la derecha ubico la página en donde se va a encontrar esa figura. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Además, de acuerdo, a medida que nosotros vayamos aumentando la complejidad, o sea, puede ser que en primer semestre no lo tengan ustedes o no lo presenten, pero sí en segundo, en tercer semestre, a medida que vamos ascendiendo, complejizándose nuestro programa, nuestra carrera, también nuestros documentos se van obviamente complejizando. ¿Cuál es la idea? Por favor, presentemos documentos completos. Yo no presento un documento, solamente una hoja donde diga arriba mi nombre y el contenido. No, por favor. En educación superior, todos los documentos para todas las asignaturas deben ser muy completos, organizados. En las rúbricas de evaluación, en todas las asignaturas, ustedes encontrarán que va a haber una columna donde se hable de la correcta aplicación de las normas APA. Y por eso es que desde antes de que empecemos a estudiar, ustedes escucharán a todos los profesores hablando de normas APA, especialmente a los profes investigadores, cuando ustedes a partir de tercer semestre arranquen con sus propuestas de investigación. Entonces, además de la lista de figuras, también muy probablemente tengan ustedes que incluir lista de anexos. Anexos es de acuerdo al tipo de documento, al propósito del documento que yo estoy realizando. Si yo debo presentar, por ejemplo, en un proyecto de investigación, voy a realizar una entrevista a unos docentes. ¿Qué es el anexo? Muéstreme el formato de entrevista, cuáles son las preguntas de esa entrevista. Entonces, yo lo voy a colocar como lista de anexos, que va después de la figura. Y la lista de anexos, yo también la enumero. APA me dice, es mejor que la enumere con letras. Entonces se dice anexo A y le coloco el título del anexo y el número de la página donde se va a ubicar. Y así sucesivamente a partir de un anexo. Además, a nivel general, regálame la otra diapositiva, por favor.
A nivel general también es muy importante que tengamos en cuenta, fuera de esta rigurosidad, tener en cuenta que la mayor parte de documentos es importante desarrollar o presentar una introducción, un contenido, teniendo en cuenta la correcta utilización de los títulos según la jerarquización, el contenido mismo, unas conclusiones, unas bibliográficas de las fuentes. Ojo, nunca copien tal cual de la fuente sin tener en cuenta el desarrollo de las normas APA. Ojo, esto tiene que ser pero absolutamente incluido, ténganlo en cuenta, por favor. Y rápidamente pasemos a la otra diapositiva. Les quiero comentar que para APA nosotros tenemos 5 tipos de títulos y de acuerdo a esos títulos es que nosotros vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, ojo, cuando hablo de esos 5 títulos, es importante, por favor, recordar que cuando es el primer título, me explico, el más importante, el título capitular, entonces ese título es el que va en negrilla. Ojo, recuerden, no hay títulos en mayúscula fija. El primer título del primer nivel va en negrilla y la primera letra, esa es la que va en mayúscula. Luego viene un segundo nivel donde, por ejemplo, supongamos que estoy hablando de un proyecto de investigación. El capítulo se llama Descripción del problema, ese va centrado. Pero el título del segundo nivel es como el que nosotros siempre en Incontec lo llamamos como subtítulo. Entonces va alineado a la izquierda, como ustedes lo ven acá en la negrilla. Entonces el del nivel 2 se alinea a la izquierda y va escrito también en negrilla, pero ojo, miren el número arábigo. El de primer nivel lleva 1 punto título. ¿Qué quiere decir? Es el título más importante de todo mi documento. De ahí se vienen otros títulos, por ejemplo 1.1, planteamiento del problema, supongamos, ese viene en negrilla. 1.2, formulación del problema, en negrilla. Estos que van así alineados a la izquierda les estamos llamando como títulos nivel 2. Pero ¿cuáles son esos títulos de nivel 3? Entonces supongamos que de ese título de segundo nivel, por ejemplo, 5.1, marco histórico, que es de segundo nivel, de ahí salen otros títulos. Entonces ahí es donde yo digo 5.1.1. Espacio, referentes internacionales. ¿Qué quiere decir? Sigo en negrilla, primeras letras con mayúscula, pero cuando ya es tercer nivel, después del título, o sea, después de internacionales, le pongo punto, como un punto, por favor. Es importante que lo tengan en cuenta, no lo confundamos. Otra cosa, el título de cuarto nivel. ¿Qué quiere decir eso? De ese punto, supongamos que yo voy a decir que hay unas teorías del aprendizaje. Entonces digo 5.2.1, teoría del constructivismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya todo esto lo llevo en cursiva. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un título de cuarto nivel. Luego, ya el último de cuarto nivel, ¿qué quiere decir eso? Ya no va en negrilla, pero sigue en cursiva. Es importante, por favor, que tengamos claridad conceptual en cómo estamos manejando los títulos. Es muy importante que, por favor, lo hagamos. Entonces, además, antes de ya hacerlo mucho más específico este concepto, es muy importante también en las generalidades tener en cuenta cómo presento las tablas que ya habíamos hablado y regálame la anterior, por favor, donde está la tabla, por favor, si eres tan amable, mi Viviana, donde está la tabla. Entonces, están ustedes en el contenido de su documento y van a presentar, por favor, por ejemplo, que diga carácter
principales características del modelo pedagógico constructivista, la anterior, mi Corti. Entonces, ustedes lo enuncian en el párrafo que viene. Y luego viene tabla 1. Y debajo, el nombre de la tabla, por ejemplo, principales características modelo constructivista. Ese título lo llevamos en cursiva. Y debajo presentamos la tabla. Para APA, la tabla no tiene líneas verticales, tiene líneas horizontales. Y de todas maneras la desarrollo normal. Solo que debajo, APA me dice, usted puede colocarle unas notas generales que se ubican debajo, donde por ejemplo hablo de abreviaturas, hablo de por ejemplo la fuente, de qué autor es, dándole crédito al autor. Esto en cómo presento una tabla al interior de un documento. Vámonos entonces, como lo dice ahí, lo que estamos viendo ya es una figura. Recordemos, una gráfica, una imagen, una fotografía, todo esto que están viendo ahí es lo que acabé de explicar, la tabla. Fíjense dentro del documento. Entonces, en la figura viene el nombre de la figura, pero ojo, el título realmente se presenta debajo de esa figura. Ese título sí se escribe en cursiva, por ejemplo, figura 1. Esa parte viene en cursiva. Y luego viene como un pie de página, como un pie de figura, que debe ser una frase breve, descriptiva. Puedo escribir ahí también el crédito del autor. Y esto es lo importante que debo tener cuando presento figuras en el contenido de mi documento. Vámonos entonces ahora a la parte de referencias. Y aquí es donde vamos a demorarnos un poquito más, pero quiero esta parte representarla casi a nivel de iniciación grande general, recordando que dentro del documento, dentro del cuerpo del documento, estoy incluyendo las citas indirectas o las citas directas de acuerdo a lo que yo esté utilizando con la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Que al final debo entregar una página como un capítulo que yo le voy a llamar referencias bibliográficas, en donde de una u otra manera estoy escribiendo la bibliografía completa donde tomé ese recurso, donde yo investigué. Entonces, el título, un título de primer nivel, acuérdense que van negrillas, centrado, primera letra con mayúscula, las otras en minúscula, y a nivel izquierdo arranco a escribir. Entonces, por ejemplo, recordando que APA viene de la Asociación Americana de Psicólogos, vamos a hacer un trabajo de lo que hoy vimos. Entonces, referencia bibliográfica, Asociación Americana de Psicólogos. Entonces viene, siempre APA me dice que las referencias bibliográficas, yo debo, aquí como lo están viendo ustedes, el primer renglón, mire cómo viene, donde escribo, básicamente ahorita les estoy diciendo cómo manejamos, si la referencia es de un libro, si es un autor, si son varios autores, si es una ley, si es un código, si es un artículo científico, un libro físico o un libro de la web. Todo esto lo tiene APA porque APA trata, o sea, es absolutamente exacta, y por eso es que a veces los estudiantes tienen dolores de cabeza porque lo generalizan, y lo que quiero que nos llevemos a casa es eso, que tengo que tener cuidado porque cada caso, en cómo voy desarrollando mi trabajo escrito, es una situación específica, no la podemos generalizar. Entonces, por ejemplo, que tomé este artículo del periódico El Tiempo, pero entonces APA me va a preguntar, ¿usted lo tomó del periódico físico, del papel que usted tocó, o lo hizo de la web? Todo depende de esas situaciones, que ustedes me digan, bueno, pero eso es elemental. Para APA no, para APA es tan exacto que APA sí le
importa si fue el periódico de papel que lo toqué o si fue en la web. APA me dice, hombre, usted también puede sacar un video de YouTube, por ejemplo. Entonces APA me dice, vea, mire, si es un video de YouTube, la referencia usted la escribe así. Entonces, como ustedes lo están viendo acá, fíjense que escribo dependiendo de la fuente de donde yo tomé, debo tener en cuenta la norma para escribir y presentar este capítulo que se llama referencias bibliográficas. Me falta recordarles, nótese bien por favor que hay una sangría. Si se dan cuenta, el primer renglón de cada referencia, o sea, de cada bibliografía, si ustedes se dan cuenta, está como más inclinado, salido a la izquierda. ¿Por qué? Porque aparte saca, llámese el apellido del autor, llámese el nombre de la organización, pero si ustedes se dan cuenta, los otros dos renglones debajo del primero están hacia la derecha, o sea, están como metidos a la derecha con el objetivo de destacar el apellido o el nombre de la fuente. En ese orden de ideas es muy importante haber hecho este barrido para que tengamos en cuenta de manera clara, de manera puntual, qué es lo que tenemos en cuenta con APA. Hasta aquí quisiera saber, aunque recuerdo, esto es como un aperitivo, es como un abrebocas es para que dimensionemos la importancia que tiene APA en nuestra vida universitaria. Y no solamente en la universidad en pregrado, todos los académicos, todos los profesionales a la hora de presentar un trabajo académico les rige en nuestros códigos, en nuestros reglamentos académicos, la correcta utilización, la correcta aplicación de las normas APA. Quisiera saber si hasta aquí habrá alguna pregunta, una duda, aclarando que ahora viene la segunda parte de esta charla. ¿Cuál es? Esto que les expliqué de manera general, voy a tratar ahora de explicarlo de una manera mucho más específica, teniendo en cuenta casos particulares y por lo tanto recomiendo tener papel y lápiz para que ustedes tomen nota, hagan estos apuntes, porque en el momento y se los digo por experiencia propia, uno le explican esto, a uno se le hace obvio, uno dice, no, claro, esto es obvio, pero en el momento en que uno ya esté solo frente al computador, con la presión de que ya a las 11:55 de la noche tengo que presentar mi documento, subirlo a la plataforma, donde les recomiendo que no lo dejen para última hora. Ojo, no, esto sucedido. Uno dice, oiga, ya son las 10 de la noche, listo, ya lo voy a subir, estoy ahí corriendo y preciso, se va la luz, se me baja el internet, se me traba el computador, los que tienen hijos está llorando el niño. Entonces, como la idea, no dejemos para última hora subir nuestros documentos académicos, sobre todo la revisión de normas APA. Recordemos, independientemente de la asignatura, absolutamente todos los tutores, todos nuestros profesores nos van a hacer énfasis y nos van a exigir la correcta aplicación de las normas APA. Hasta aquí, muchachos. Preguntas, dudas, alguna observación, algún comentario, soy toda oídos para poder iniciar con nuestra parte 2, que va a ser mucho más detallada. Gracias, profe Patricia. Sí, efectivamente, pues tenemos varias preguntas aquí en el chat por parte de nuestros estudiantes. Hay personas que están muy interesadas, profe, en que nos pueda compartir estas dos presentaciones pues que nos tiene para el día de hoy. Obviamente, pues no sé, con autorización suya, si me permite, pues compartírselas a los estudiantes, pero también vale la pena aclarar o mencionar que en el documento que yo les envié en el momento de recordarles la sesión, allí van a encontrar un enlace en donde está el documento de normas APA que utilizamos en la institución y se encuentra en el repositorio de la biblioteca. Entonces, desde ya, si quieren, pueden buscarlo, pueden revisarlo
Y pues ahí sí ya quedo con la autorización de la profe si nos permite compartir las diapositivas. Claro, claro, mi Cordy. De todas maneras, recordarles que todo esto, como muy bien lo dijo la coordinadora Diana, es tomado, son extractos de lo que ustedes van a encontrar de manera mucho más completa, puntual, en las normas APA, que son documentos de nuestra universidad. Entonces, estos son básicamente, esto es un material didáctico, tiene fines netamente didácticos, con el objeto de puntualizar elementos mucho más centrales. Pero yo lo que más recomiendo es que tengamos a la mano, o sea, mi tutor, mi profesor me está solicitando un trabajo escrito. ¿Qué debo tener abierto en mi PC, en mi portátil? No, obviamente tener mi fuente, pero debo tener abierto siempre, obligatoriamente, dos pestañas. La primera, el manual de normas ZAPA de la Universidad Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y segundo, abran un diccionario, por favor, porque es que hay cosas elementales. Por ejemplo, ¿será que vaca se escribe con V o con B, con C o con K? Ustedes se pueden reír, ustedes van a decir, uy, qué señora tan exagerada, pero créanme que hay momentos en donde puede un horror, porque eso no es error, es un horror de esos, bajarle la calidad completa de mi argumentación del contenido del trabajo. Entonces, todo esto, incluyendo la correcta aplicación de las normas APA, va a manejar siempre la altura de mi trabajo. Y ojo, a medida que nosotros vayamos trabajando, cuidado con la correcta escritura, porque es que fuera de esto, APA me está siempre solicitando que yo aprenda no solo a escribir un texto, no solamente a narrar algo, sino a argumentar. ¿Y cómo argumento? Por ejemplo, me voy al modelo pedagógico constructivista, supongamos que lo vemos en todas las licenciaturas. Entonces, si yo estoy diciendo, por ejemplo, una tesis principal que dice que la base de ese modelo pedagógico es el desempeño en el estudiante, o sea, el hacer, y esto lo escribo yo, Patricia, como estudiante, pero es que eso yo no me lo inventé solita. Entonces yo digo, oiga, ¿qué autor fue el que dijo eso? Entonces yo digo, de acuerdo a Novak, en 1970, el padre de los mapas conceptuales, bla, 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 bla. O sea, ¿qué quiere decir argumentar? Presento una premisa, trabajo una tesis central en mi trabajo, en mi documento escrito, pero siempre invito al autor de la fuente que yo consulté y lo escribo, donde lo cito, ya sea cita directa, ya sea cita indirecta, pero la idea es que, ojo muchachos, todos los párrafos, ustedes dirán, bueno, pero sobra. No, señores, no sobra. Es una obligación. Cada párrafo, cada tesis, cada idea principal que yo desarrolle en mi trabajo escrito debe estar argumentada, debe tener una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Por ejemplo, Montessori, 1950, en su obra, presenta la base del modelo pedagógico, o sea, todo debe ser desarrollado de esa manera. Entonces, claro que sí, mi Cordiana, ni más faltaba. De eso se trata, que estas son herramientas que el estudiante debe trabajar, debe devorar, si ustedes me permiten ese término, con el propósito, sobre todo en los primeros semestres, que viene a ser novedoso, porque a medida que vamos avanzando, la idea es que lo apliquemos de manera correcta. Créanme que llegamos a 10º semestre, y si yo lo he hecho de manera puntual, completa, ya no necesito casi de estar mirando. Pero si no lo hacen así, llegamos a nuestra opción de grado, por ejemplo, trabajo de grado, y créanme que si no he sido disciplinada en este uso, en esta correcta aplicación, puede ser que una de las piedras de mi zapato sea la correcta aplicación de las normas APA.
pero yo sé que con ustedes eso no va a suceder así, porque sé que estoy frente a un grupo de muchachos muy disciplinados, muy comprometidos con su formación integral, y una de esas bases va a ser la correcta aplicación de las normas APA. Entonces, mi cotidiana, si me regalas por favor la segunda presentación. Sí, claro que sí. Ya. ¿Qué es plagio, por favor? Sí, claro que sí, ya te la paso. Aquí tenemos otra inquietud y es Laura Vergel nos pregunta, en el título 3 dice que va con sangría. Mi pregunta es, ¿de cuánto? ¿De cuánto sería la sangría en el título 3? Bueno, ahorita que empecemos esta presentación mucho más específica, les aclaro, pero para responderle a Laura, los títulos como tal no es que lleven sangría. Y aquí quiero que hagamos dos diferencias. Primero, para APA, absolutamente todos los párrafos llevan una sangría. La sangría estamos hablando, voy a hablarles de dos maneras. 1.2, si estamos hablándolo así, o 6 tab, o sea, la barrita de enter, yo le puedo dar 6, y esa es también otra medida. O si ustedes van a sus computadores, a mano izquierda de todos los computadores hay una flechita que va mirando a la derecha. Ustedes le dan con esa flechita solo en el primer renglón, ojo con eso, primer renglón de todos los párrafos de todo el documento, pero ojo, no al título. Los títulos son otra cosa diferente. En los títulos es donde yo debo tener en cuenta la jerarquización. Entonces, puede ser que Laura vio como una sangría. No es tanto sangría. Si ustedes se dan cuenta, los títulos llevan un número arábigo. Supongamos, hay que mirar el capítulo o el punto en el que está el documento. Si ustedes vieron, por ejemplo, 1 punto título, voy a hablar de las partes de un proyecto de investigación. 2 punto justificación. 3 punto descripción del problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Hablemos del capítulo 3. 3 puntos descripción del problema. Luego, ¿qué viene? Le voy a mano izquierda y se supone que arranco con el título segundo nivel. Pero como el segundo nivel ya maneja 3.1, dejo espacio y arranco con el título. Por eso parece que fue una sangría, pero realmente es que estoy obedeciendo a la ordenación arábiga que llevan los títulos, y recordemos que para APA tenemos 5 niveles de título. Espero haberle respondido a Laura. Profe, ahorita en la siguiente presentación nos vas a mostrar los 5 niveles de títulos, que hay una pregunta acerca de eso. Señora. Y lo otro, Sí, señora, claro que sí. Andrés nos pregunta que si se puede pegar el enlace de YouTube. Me imagino que en las referencias. Sí, mira, eso también lo vamos a ver acá. Entonces, mira, es que eso depende de la clase de fuente que yo tomé. Por ejemplo, si me estás hablando de YouTube, estamos hablando de un video. Entonces, APA tiene una norma muy clara de cómo yo referencio un video. Entonces, como eso viene de la web, todo lo que yo baje de la web, al final coloco punto seguido, recuperado de, o también lo pueden encontrar como obtenido de, 2 puntos, y escribo la URL. La URL, recuerden, el espacio allá de la web en donde aparece ese video, donde ustedes lo ven como http www, y sigue la dirección. Por ejemplo, en el caso que nos está diciendo youtube.com y sigue. Obviamente, porque lo tomaste de la web. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez lo escribes, luego le das el espacio para seguir escribiendo, y ahí es donde tú vas a darte cuenta que se te sombreó como en color azul. ¿Por qué? Porque es que prácticamente se crea casi un hipervínculo que si tú le das control clic, muy probablemente el lector, porque recuerde que cuando yo escribo un trabajo escrito, un proyecto de investigación, no lo escribo para mí, o sea, no lo hago yo con yo,
sino lo escribo para terceras personas. Entonces, ¿eso qué implica? Que supongamos la coordinadora Diana diga, oiga, interesante este video, me gustaría ver el video. Entonces, ¿qué quiere decir? Se va al capítulo de referencias bibliográficas, le da control clic y ese la va a direccionar al espacio real donde el autor tomó y está presentándonos la referencia bibliográfica. Espero dar respuesta, haber aclarado esa pregunta. Gracias, profe. Aquí también nos pregunta Ana Milena Pavón que la aplicación de las normas APA, ¿qué valor presenta en los trabajos? Bueno, eso depende de la asignatura, de la rúbrica de evaluación. Recordemos que en la universidad, prácticamente en toda la comunidad educativa, cuando un profesor, un tutor me coloca, supongamos, me está colocando un cuadro sinóptico, ¿sí? Entonces, el tutor nos está diciendo, mire, el objetivo de este cuadro sinóptico es este, medir o presentar las características de algo. Y siempre en la web, cuando ustedes están viendo la temática de esta tarea, van a encontrar una partecita donde nos dice rúbrica de evaluación. Muchachos, les recomiendo que antes de desarrollar la tarea, por favor, por curiosidad, por elemental curiosidad, revisen el peso, la nota de cada punto de la rúbrica de evaluación. ¿Qué quiero decirle a nuestro querido estudiante, a nuestra querida estudiante? Yo no puedo decirte que pese una unidad o que pese 5 décimas. Eso lo decide el tutor de cada asignatura. Pero realmente sí tiene un peso importante. En mi área, yo soy docente e investigadora. En investigación, las normas APA pesan mucho. En la mayor parte de las rúbricas de investigación te estoy hablando de una unidad o prácticamente por muy poquito son 5 décimas en la nota final de un proyecto de investigación. Eso depende del semestre, depende de la profundidad, depende del objetivo del trabajo, pero sí tiene una alta incidencia. Por lo tanto, es muy importante que desde ya aprendamos a darle una correcta aplicación de las normas APA. Espero haber respondido adecuadamente la pregunta. Muchas gracias, profesora. Bueno, para recordarles a las personas que nos siguen escribiendo en el chat, yo con todo el gusto les voy a compartir la presentación de la profe Patricia. Yo pienso que a partir ya de la siguiente semana empiezo a compartirles esas presentaciones. Sin embargo, recuerden que en el documento que les envié como recordatorio, en el PDF, ahí encuentran el enlace en donde pueden ver el documento de normas APA de la institución, para que puedan ir avanzando en eso también. Entonces, continuamos con la presentación, profe. Claro que sí, sí señora. Bueno, entonces como yo les decía, vámonos a la segunda parte. Lo primero que vimos es un abrelatas, es un abrebocas de los elementos más importantes que ahorita voy a tocarles. Pero quiero recordarles que aquí voy a hablar cómo citar. Básicamente esto es lo que yo les quiero hablar del cuerpo del trabajo, lo que hay dentro del trabajo. Entonces, vuelvo a recordar qué es plagio. Y ojo con esto. Yo creo que ustedes han escuchado noticias que lo ponen a uno con como dice nuestra querida Amparo Grisales, se me eriza la piel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos escuchado de personalidades muy importantes en el mundo político, en el mundo académico, donde dicen al doctor tal, le salió la Universidad X, dice que su tesis de grado fue plagiada. Entonces, quiere decir, de acuerdo al reglamento de las universidades, eso es un delito, ojo, y no me miren como si yo estuviera siendo apocalíptica, no señores, es que si yo robo ideas, no estoy dándoles la autoría, no son mis ideas, eso es un robo.
Entonces, ojo, mucho cuidado con eso y mucho más cuando estamos hablando de opciones de grado, por ejemplo, trabajo de grado o tesis de grado. Entonces, por eso es que aquí lo dice súper clara esta diapositiva, que dice que el plagio consiste en hacer uso, o sea, esas ideas de esos autores, yo las tomo como si fueran mías, las escribo de manera indiscriminada, como si fueran mías, pero no les estoy dando realmente de manera explícita, no estoy escribiendo realmente de quién son. A eso se le llama plagio académico. Y ustedes me van a decir, bueno, y en un minuto, ¿cómo es el cuento del plagio académico? Señores, muy grave, muy grave. Primero, causal de pérdida del trabajo, de ese trabajo me lo pueden calificar como 0.0. Y ustedes van a decir, pero 0 es si yo no lo presentara. Pero señores, es que si yo presento algo que no es mío, no es mi trabajo. Recordemos que a medida que avancemos en nuestra universidad hay motores de búsqueda de plagio académico. Nosotros en la universidad estamos manejando comúnmente el PlayScan. El PlayScan es donde los tutores, como decimos nosotros, metemos el documento y buscamos el porcentaje de plagio académico para la universidad, para documentos de opción de grado, el máximo permitido será de 15%. PlayScan me entrega porcentajes de 1 a 100. Entonces, lo ideal es que no sumemos más de 15%. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo prevengo eso? El objetivo de esta charla, de esta presentación es prevenir por la correcta aplicación de las normas APA. Si yo las cito correctamente, nada de nervios, no voy a tener ese problema. Entonces, ¿cómo lo evito? Cite directamente o parafrasee, pero dele la correcta autoría. Entonces, hay dos maneras, como les he venido contando desde el principio. Citando directamente, ¿qué quiere decir? Cuando yo copio tal cual como lo dice el autor ahí, ya sea en la web, ya sea en el libro físico, donde lo escribo entre comillas y cito la referencia. La referencia es, supongamos, Vygotsky 1965. Parafraseo, quiere decir cita indirecta, es cuando yo estoy con mis palabras escribiendo la idea del autor. ¿Qué quiere decir eso? Lo escribí, pero yo no puedo pasarlo como si fuera mío. Yo tengo que hacer explícito, escribir el nombre del autor. Entonces, a eso quiere decir que estoy hablando de citas. Y aquí quiero que hagamos un pare, una pequeña pausa activa. Ojo. Una cosa es las citas en el cuerpo del documento, donde ya sabemos que hay dos tipos de cita, la cita directa y la cita indirecta. Y otra cosa es que además se me obliga que si yo en la página 2 escribí Montessori 1960, ¿qué quiere decir? Que en el último capítulo, que se llama Referencias Bibliográficas, esta cita que yo escribí ahí debe aparecer la bibliografía de manera completa al final. Ojo con eso, porque los tutores aleatoriamente pueden decir página 10. ¿Qué citas tiene el estudiante? Tiene esta. Miremos a ver si aquí esta que aparece, Vázquez 2012, aparece en su capítulo de referencias bibliográficas. ¿Cuál es la idea? Debe aparecer. Si yo realmente uso de manera correcta, aplico al pie de la letra de las normas APA, todo debe aparecer. Que ya sea que me estén mirando, revisando la página 2, la página 10, la página 30, todo debe aparecer en su lugar. De esa manera no voy a tener ningún tipo de inconvenientes. Entonces, por esa razón, acá quiero que recordemos que la clave cuando yo hago citas, llámese directas o indirectas, es tener en cuenta que el estilo APA usa el autor
primer apellido del autor y el año. Y estoy hablando de las citas, o sea, lo que yo escribo dentro del documento. Primer apellido del autor, ojo con eso. Recuerden, no son mayúsculas fijas y eso ya lo usamos. Entonces, las citas, vuelvo y repito, pueden ser indirectas, o sea, cuando yo parafraseo, o directas, o sea, textuales, o sea, lo copio tal cual como lo esté diciendo el autor. Entonces, ahora bien, empecemos con las citas indirectas, o sea, indirecta, estoy escribiendo con mis palabras lo que dice el autor, a eso le llamo cita indirecta. Entonces, ¿qué es eso? Cuando reproduzco la idea de un autor expresándola con mis palabras. Algunos estudiantes dicen, no, profe, yo no estoy copiando, yo simplemente leí esto y esto fue lo que yo saqué. Pero ojo, eso es plagio. Cuando ustedes no le dan crédito al autor, a eso le llamamos plagio. Mucho cuidado con eso. Entonces, uso la cita indirecta cuando deseo utilizar la idea, pero no con las mismas palabras del autor. Al parafrasear a otro autor, obviamente le doy crédito, indicando apellido y año de la publicación. Y aquí hago un pequeño pare. Hay estudiantes que en las fechas se ponen a buscar la biografía. Ojo, no confundir biografía con bibliografía. Nada que ver biografía. Con todo respeto con el autor, no me interesó ni el año de su nacimiento ni el año de su muerte. Me interesa para APA el año en que produjo la obra. Ojo con eso. Entonces, aquí, por eso, es muy importante y te iba a pedir a la Cordidiana, si me regalas, por favor, mi Cordidiana, la diapositiva 6, por favor. Porque aquí quiero darles un caso, o sea, hay varias situaciones dependiendo de cómo yo estoy presentando en mi documento, cómo presento yo la cita. Entonces, una cosa es cuando dentro de mi escrito invito al autor a mi escrito. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que yo escribo, empiezo el párrafo diciendo, por ejemplo, Torres, 1995, encontró que la frustración es un síndrome, bla, 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 bla. O sea, invité al autor, ¿qué quiere decir? En mi escrito estoy haciendo uso de su obra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Arranca mi párrafo, Torres, y abro paréntesis, el año de su obra, 1995, encontró que la frustración, bla, 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 bla. Ese es un caso en que puedo usar la cita indirecta. Si el apellido del autor forma parte de la oración, se incluye en paréntesis solamente el año de la obra. Ojo con eso, pero puede ser que no sea así. Puede ser entonces cuando yo no invito al autor, cuando estoy argumentando, pero necesito esas palabras del autor, necesito esa idea del autor, necesito ese argumento del autor. Entonces, aquí quiero destacar que les estoy hablando de un autor, porque para APA es muy importante la cantidad, el número de autores es muy importante para cada cita. Entonces, si el apellido del autor y la fecha de la publicación, ojo, miren acá muy bien lo que les acabé de decir, cuando invito al autor a la obra, a mi escrito, lo escribo así. Pero pasemos al caso de cuando no lo invito. Entonces, ojo, miren el ejemplo cuando no lo invito. Entonces, arranca mi párrafo diciendo, en una investigación reciente, frustración organizacional, como no lo invité, abro paréntesis, Torres, 1995, cierro paréntesis,
se encontró que, y sigo con el cuento del autor, lo que encontré. Recordemos que estamos con indirecta, o sea, con mis palabras escribo lo que dice el autor. Ojo con eso, pero yo nunca puedo omitir los datos del autor. Entonces, es muy importante que también lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque es que está haciendo parte. Hay dos situaciones: cuando el autor hace parte de la oración o cuando el autor realmente no lo invito. No estoy invitándolo a él como persona, estoy invitando a su idea, pero no lo estoy invitando a él como persona. Entonces, en esos dos casos, yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si me aplican el motor de búsqueda antiplagio y no estoy citando correctamente, así uno crea que lo está haciendo bien, pero si uno no lo revisa, muy probablemente el motor de búsqueda me arroje como si estuviera haciendo plagio. Y mucho cuidado con eso. Entonces, esto con un autor. Ahora quiero comentarles qué pasa cuando hay dos autores. Ojo con esto. Recordemos, citas indirectas con dos autores. Entonces, cuando un trabajo tiene dos autores, los cito a los dos al tiempo. Yo no le puedo dar protagonismo a uno y desconocer al otro. No, sería injusto. Entonces, los cito a los dos al tiempo, siempre que presente la referencia dentro del texto. Y aquí una cosa, uso el símbolo de como el ancla, en los asuntos comerciales, cuando es mi compañía, es como un ancla. Uso ese símbolo para unir esos dos apellidos. Entonces, aquí viene la primera situación. Cuando estoy en el párrafo escribiendo, pero no invito a los autores. Entonces, por ejemplo, en una investigación reciente sobre frustración organizacional que se encontró, entonces, como no los estoy invitando, ¿cómo lo escribo? En una investigación reciente sobre frustración organizacional, abro paréntesis, Torres, el ancla, o sea, y González, 1995, cierro paréntesis, se encontró que bla, 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 bla. ¿Qué quiere decir eso? No invito al autor como persona, estoy invitando a los autores en su idea. Entonces, otra situación. También puede ser que en la otra situación es que sí estoy invitando a los autores, como acá esto está apareciendo, es lo que ya hablé, acá en los dos autores. Pasemos al ejemplo, por favor. Entonces, cuando los invito a ellos, puedo decir Torres y González, así arranca mi párrafo. Como los estoy invitando, solo entre paréntesis iría el año de la obra, 1995, encontramos que la frustración, bla, 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 bla. En ese sentido, es muy importante que hagamos, por favor, esa diferencia. No la omitamos, no la olvidemos. Miren ahí. Miren la gran diferencia, para que por favor, y miren la I de ancla. Es muy importante. Y ojo, esa I de ancla la vamos a usar cuando va dentro del paréntesis. Ojo con eso, por favor. Pero resulta que APA también contempla citas indirectas de 3 a 5 autores. Entonces, ¿qué pasa? Cito todos los autores la primera vez que yo vaya a presentar la referencia. Y en las citas después de la primera vez, las citas de la segunda hacia adelante, entonces cito solamente el apellido del primer autor seguido de et al. Estoy acá entonces deletreando espacio a L punto y el año de la producción de la obra. En ese orden de ideas, por favor, es muy importante que por favor lo tengamos en cuenta. Ahora bien, miremos
regálenme en unos minutos, hemos perdido la comunicación con la profe Patricia, pero entonces estamos revisando aquí los ajustes. Bueno, ya retomamos la comunicación con la profe Patricia. Profe, continúa. Gracias, Cordiana. Bueno, hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, me excusan, pido excusas, pero continuamos porque esto se pone cada vez más interesante, muchachos. Entonces, estábamos hablando de las citas indirectas de 3 a 5 autores. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se dan cuenta, para APA es muy importante tener en cuenta cuando yo invito al autor en mi escrito y cuando tomo solamente la idea, pero no lo invito a él como persona. Entonces, ya habíamos dicho que la primera vez, cuando soy de 3 a 5 autores, escribo los 3, los 4, los 5 nombres completicos, de acuerdo a como me lo dice APA. Y también ya, ¿qué quiere decir? Que la segunda vez que tenga que volverlos a citar, no olviden que solamente presento el primer autor y escribo espacio al punto en el año de la obra. Entonces, por ejemplo, estoy invitando, primera situación, cuando invito al autor a mi escrito, o sea, arranca el párrafo, y el párrafo empieza diciendo Torres, Berrío, Ortiz, Rivera y Robles, abro paréntesis, 2007, cierro paréntesis, estudiaron un grupo de desertores escolares y sigue el recito. ¿Qué quiere decir eso? A esos autores, yo los estoy citando y los invito a mi párrafo, ¿de acuerdo? Estamos en este momento en la diapositiva 12, como ustedes lo están viendo ahí. Entonces, fíjense muy bien cómo lo trabajamos. Pero la segunda vez en que vuelvo a citar a estos autores, ya no tengo que escribir el chorrero completo. Entonces escribo Torres, al punto, abro paréntesis, 2007, concluyeron que, y continúo, y así siempre que lo cite. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que yo tenga en cuenta todos estos casos que se me van presentando poco a poco, a manera que yo vaya desarrollando mi trabajo, mi documento académico, mi trabajo escrito. Entonces citamos únicamente el apellido del primero de ellos, seguido por el a medida que vaya avanzando. Entonces, como lo decimos en la diapositiva 14, también es importante tener en cuenta cuando los autores son institucionales. Por ejemplo, nosotros en pedagogía citamos con mucha frecuencia los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ese es un nombre institucional. Citamos agencias de gobierno, corporaciones, por ejemplo, cuando citamos a la universidad, asociaciones, grupos de estudio, en fin, en general.
por lo general se escriben completos cada vez que se citan en el texto. Ojo con eso, porque es que a veces de una me citan a la organización de una con la abreviatura. Y miren lo que dice APA. Si el nombre es extenso y la abreviatura es conocida, puede abreviarlo, pero ojo, la primera vez que la citamos, siempre lo hacemos de manera completa. Por ejemplo, Ministerio de Educación Nacional, de manera completa. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quién no conoce la abreviatura del Ministerio de Educación Nacional? ¿Qué quiere decir? Que la segunda vez que yo lo cite, cito la abreviatura, pero ojo, la primera vez completa y al lado la abreviatura. Esa es la primera vez. La segunda y subsiguientes ya puedo utilizar con toda confianza la abreviatura. Entonces, como lo dice en el ejemplo de la diapositiva 15, por ejemplo, mi párrafo dice, en un informe del National Institute of Mental Health, ¿cuál es la abreviatura? Abro paréntesis, NIMH, 2005, cierro paréntesis, que concluye que y sigo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La segunda vez que yo lo presento, ya arranco diciendo, el informe del NIM, abro paréntesis, 2005, recomiendo que. ¿Por qué? Porque ya la primera vez que lo cité de manera completa. Entonces, esto es muy importante que por favor ustedes lo tengan en cuenta. Cuando hablo ahora de citas de documentos con autores institucionales, entonces no olviden esta parte, lo que acabamos de desarrollar. Pero también es muy importante otro elemento, muchachos. Fíjense que ya hemos venido avanzando, ya hemos venido trabajando. Entonces, ustedes también pueden presentar 2 o más trabajos en el mismo paréntesis. Miren cómo está en la diapositiva, los ejemplos cuando es organizacional. Entonces, cuando cito trabajos de diferentes autores, escribo los apellidos separados por punto y coma dentro del mismo paréntesis. Escribo las citas en orden alfabético por el apellido del primer autor. Entonces, por ejemplo, digo, en el párrafo, arranco mi párrafo, diversos estudios, abro paréntesis, falta, coma, 1991, acuérdense, primer apellido, año de la obra, punto y coma, otro autor, Camille, 1998, y así sucesivamente, otro, Piperberg y Fong, 1990, todo esto dentro de paréntesis, coinciden en que, o sea, son trabajos, 2 o más trabajos en el mismo paréntesis. Esa situación se les puede dar, sobre todo cuando estoy en trabajos de investigación. Entonces, ¿qué hago? Organizo 2 o más trabajos del mismo autor por el año de la publicación. Coloco las citas en prensa al final. Proveo el apellido del autor una vez para las siguientes citas. Incluyo solo el año. Importante ese caso. Si se dan cuenta, son casos minuciosos. Y ustedes me van a decir, pero profe, ¿a qué hora me voy a aprender eso? No necesitamos aprendernos esto. Necesitamos tener claridad conceptual. De ahí la recomendación que yo les doy. Cuando ustedes empiecen a escribir un trabajo académico, abran una pestaña solo para el manual Normas APA Uniminuto, que son manuales completos que tienen en cuenta absolutamente todos los elementos que estamos nosotros hablando. Y otra pestaña para un diccionario, el que ustedes prefieran. Yo ordinariamente utilizo el de la Real Academia de la Lengua. Cualquier duda, ¿dónde está la tilde? ¿Qué sinónimo? ¿Qué antónimo? ¿Será con B? ¿Será con V? Esto es clave, por favor, porque todo eso va a mejorar la calidad de mi escrito, la calidad de mi trabajo académico o el antónimo, o lo va a empeorar. Entonces, se supone que estamos aquí para formarnos, para aprender, para mejorar la calidad de nuestra producción. Tengamos en cuenta, por favor, estos detalles. Entonces, hablemos ahora, por favor, muchachos, del trabajo discutido en una fuente secundaria. ¿Qué hago con esto? Entonces, uso una fuente secundaria a solo cuando la original se haya agotado o no se encuentre disponible. Incluyo
cito la fuente secundaria en la lista de referencias. Y en el texto, o sea, lo que yo estoy escribiendo, menciono la obra original y cito la fuente secundaria. Entonces, quiero que ustedes tengan en cuenta eso. Es importante, siempre recuerden, cuando lo cito en el texto, o sea, invito a esos autores a mi párrafo, o cuando, y tengo en cuenta en la lista de referencias que más adelante les voy a recordar, aunque ya lo presenté de manera general. Entonces, acá es importante, muchachos, que me tengan en cuenta también todos estos elementos que acabamos de ver en cuanto a las citas indirectas. Esas son las principales como circunstancias, los principales casos que ustedes van a encontrar cuando trabajemos citas indirectas o parafraseadas. Y aquí quiero que cerremos esa partecita y vámonos ahora a las citas directas o textuales. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, es cuando yo escribo tal cual como lo dice el autor en la obra. Y aquí quiero aclarar, lo recomendable es que utilicemos más citas indirectas, o sea, las parafraseadas. Utilizamos citas directas cuando uno realmente es apremiante que presente tal cual como lo dice el autor. Segundo, cuando definitivamente no hay como otras palabras que yo pueda utilizar, o sea, no hay manera de parafrasear. En ese orden de ideas se recomienda que la cantidad de citas directas no sea tan alta. Es mejor que parafraseemos. Entonces, acá en esas citas directas, recuerden, uso las palabras de otro autor, pero es cuando yo no le hago ningún cambio al texto original. Entonces, ¿qué hago? Esa información cuyo sentido puede cambiar si se resume o parafrasea. Es cuando uno diga, no, ni modo, tengo que escribirlo tal cual. Cuando hago pasajes que deseo destacar por alguna razón especial en mi trabajo. Al citar textualmente, entonces, escribo el texto, ojo, subrayado, entre comillas. Y aquí es donde yo debo tener en cuenta dos grandes grupos. Si esa cita tiene menos de 40 palabras o esa cita tiene más de 40 palabras. Entonces, esa parte es muy importante que porfa lo tengan en cuenta. Veamos el primer caso. Cuando esa cita tiene menos de 40 palabras. Y cuéntenlas, por favor, porque es muy importante que lo apliquemos tal cual. Entonces, estoy en el párrafo, estoy en mi trabajo escrito y estoy en el párrafo. Cuando cuando es menos de 40 palabras, escríbala. O sea, igual, la incorporo en el texto. La encierro entre comillas, ojo, salvo y aclaro, dobles, comillas, son como esas chiquiticas que yo escribo dos al empezar y al finalizar. Y cuando termino esa cita, cuando la copié tal cual como dice el autor, incluyo entre paréntesis al final de la cita el número de la página donde está localizada esa cita que acabé de copiar. Entonces, esa parte es, recuerden, muy importante, obligatoria. Si yo no la copio, no ubico el número de la página, es como si yo estuviera cometiendo un error, la estoy casi tratando como si fuera parafraseada. Entonces, aquí hay que tener en cuenta varias situaciones. Si esa cita directa la tengo que ubicar como en la mitad de la oración o en la mitad del párrafo, esa es una situación que se me puede presentar. Entonces, concluyo el pasaje con las comillas. Cito la fuente y la página después de las comillas, continúo la oración y no uso ningún otro signo de puntuación a menos que lo requiera pues el sentido, la redacción, la gramática, la sintaxis. Porque es que ojo con los signos de puntuación. Tengo estudiantes que en un párrafo
no me escribe ni una ni un punto y coma, ni un punto seguido, y créanme que es muy difícil leerlo, le están restando coherencia y claridad en el escrito. Y aquí quiero hacer un pequeño stop. Por favor, ojo con la conformación y estructuración de párrafos a la hora de escribir. Acá debo tener en cuenta que yo escribo para terceras personas. Aprendamos a escribir de manera técnica, muchachos, por favor. Primera regla, un párrafo ideal es el que tiene de 7, 8 y máximo 9 renglones, nada más. Entonces, tengo estudiantes que me escriben párrafos de 2 y 3 renglones. Y yo les digo, eso no son párrafos, es una oración. Y tengo estudiantes que toda la página Word me la tratan y me la escriben como si fuera un bloque, un solo párrafo. Y créanme que es algo absolutamente complicado de leer. Ojo, 7, 8, máximo 9 renglones, no más, aunque hago una salvedad. APA me dice, cuando la escritura de su párrafo ya es tan completa y usted le queda complicado parar a los 9 renglones, APA me dice, listo, aguanta hasta 11, pero esto es de vez en cuando, no puede ser tan repetitivo. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante tener en cuenta la coherencia, la claridad del mensaje, muchachos. Recordemos, debemos escribir en tercera persona singular. Yo no escribo diciendo yo pienso, o no podemos, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo colaborativo. Yo no puedo escribir, por ejemplo, estamos incluidos en la oración. Entonces se dice, argumenta que el modelo pedagógico constructivista, Por favor, aprendamos a escribir de manera técnica. Otra cosa importante a la hora de tener en cuenta es, solicito por favor la diapositiva 24 para dar este ejemplo, mírenlo muy bien. Este es el ejemplo de cómo está, aquí está mi párrafo, menos de 40 letras, de 40 palabras. Mírenlo muy bien. Miren dónde empieza, y ahí lo he presentado en rojo para que lo puedan advertir. Donde arrancan las comillas, donde terminan las comillas, continúa mi idea, cómo coloco entre paréntesis el número de la página, cómo trabajo el párrafo. Este es un párrafo, por ejemplo, de 6 renglones, donde estoy manejando una tesis, una idea importante en mi sentido, en el trabajo que estoy realizando. Ahora bien, hablemos también si la cita aparece al final de la oración. Esto es en medio. Lo que están viendo ustedes es en la mitad de la oración, en la mitad del párrafo. Pero ahora miremos cuando es al final. Entonces, hay una pequeña variación que es importante que por favor la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que encerrar con comillas el pasaje citado. Cito la fuente con el número de página entre paréntesis inmediatamente después de las comillas, eso ya lo saben. Termino con un punto u otro signo de puntuación fuera del pasaje final, porque es muy importante el sitio en donde yo esté ubicando esa cita directa. Entonces, como lo estamos presentando en la diapositiva 26, ahí está el ejemplo cuando aparece al final de la oración. Entonces, arranca mi párrafo, miren muy bien, abro comillas, cierro comillas, estoy escribiendo el autor, o sea, la cita del autor, la cita, por ejemplo, que sean 2 autores, abro paréntesis, González y Hernández, como son 2, están dentro del paréntesis, ustedes ya vieron que manejaban. Y de ancla, el año de la publicación, coma, el número de la página de 276 y cierro paréntesis.
De esa manera estaríamos presentándola. Y también es importante tener en cuenta la otra situación que yo les había advertido desde el principio. O sea, cuando esa cita directa tiene más de 40 palabras, o sea, ya es una cita más grande, más gruesa, más sólida. Entonces es importante, por favor, que tengamos en cuenta unas consideraciones especiales que me dice APA. Vamos a separar, o sea, llevo el párrafo, arranco con mi párrafo, pero cuando es una cita grande voy a separarla del texto en un bloque independiente y aquí ya no le ubico comillas porque ya es grande. No dejo la sangría usual al inicio del párrafo. Recuerden que hemos hablado que el primer renglón de cada párrafo lleva una sangría. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, sangro la primera línea de cada uno. Debo tener en cuenta escribir toda la cita a doble espacio. Cito la fuente y el número de la página o el párrafo, porque es que a veces no me aparece. Eso es muy raro, pero a veces puede presentarse eso. Y si cito la fuente en la oración, que introduzco la cita en el bloque, aquí solo incluyo al final el número de la página entre paréntesis. Entonces, es importante tener en cuenta eso, o sea, cuándo es de menos de 40 palabras y cuándo es de más de 40 palabras. Entonces, como estamos viendo en la diapositiva 28, aquí estamos presentando el ejemplo cuando ya tengo que sacarla y ya presento. Básicamente, al ser mayor de 40 palabras, ya estoy entregando la cita larga, como ustedes lo están viendo acá en nuestra plataforma. Entonces, fíjense muy bien que ya no hay comillas, presento tal cual, presento los autores, y al final nunca olviden que cuando es directa o textual siempre estoy colocando el número de la página. Ojo, eso es religiosamente, eso es sagrado. Por favor, no lo puedo omitir. Entonces, hablemos ahora, ya para ir redondeando esta parte de las citas directas. Hay otras situaciones que se me pueden presentar cuando ya la cita es tan larga, pero me interesa presentar solo una parte. Entonces, uso 3 puntos suspensivos dentro de la oración para indicar que usted ha omitido parte de esa fuente original sin que yo vaya a sacrificar llamémoslo así, la cita. Entonces, miremos, por ejemplo, arranca mi párrafo diciendo, los autores afirmaron que el efecto placebo, pero no me interesa presentar nada más, sino le coloco los 3 puntos suspensivos y ahí sí escribo lo que sí me interesa, que mis lectores realmente lo destaquen. Entonces, por ejemplo, ahí sí aparece, desapareció cuando las conductas se estudiaron de esta manera. Cierro, ahí sí vienen las comillas, abro paréntesis para escribir los autores, González y Hernández, página 276, cierro paréntesis, pero no aclararon cuáles conductas, o sea, continúo. Es muy importante que este elemento, por favor, lo tengamos en cuenta. Hasta acá viene lo que les quería comentar de las 2 principales citas, llámese cita indirecta o parafraseada y cita directa. Ahora quiero que recordemos que por nuestra modalidad, nuestra metodología virtual distancia, nosotros estamos consultando más documentos electrónicos. Eso no quiere decir que no estemos consultando ningún documento físico, ninguna fuente física. Física, estoy hablando del libro real, del periódico de verdad, de papel. Aquí, APA es tan exacto que me lleva a destacar cuáles son precisamente esos elementos. Entonces, cuando es una cita de un documento electrónico, ¿qué me dice APA? APA es súper claro. APA me dice, hombre, si usted va de la fuente de la web
incluye al autor, el año, el número de la página entre paréntesis. Si no proporciona la fuente el número de la página, podemos indicar en el paréntesis, por ejemplo, el número del párrafo donde yo estoy tomando de la fuente o el nombre de la sección o del párrafo. Me dicen, si el nombre de la sección del documento resulta muy extenso, uso un título breve entre comillas y dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es muy importante que siempre arranco con el primer apellido del autor. Se coma, por ejemplo, Basso y Jones. Abro paréntesis, el año en que se produjo la obra. Entonces, llegan al punto de sugerir, o sea, quiere decir que estoy hablando de lo que quiero destacar que me está diciendo el autor. Al final, cierro el paréntesis y escribo cuando yo no tengo básicamente otros datos y me toca decir, vea, mire, en el párrafo tal es que fue donde yo tomé esa fuente, esa obra, esa cita. Entonces yo puedo decir párrafo, o sea, parte ARR.4. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Profe Pati, qué pena que la interrumpa. Es que aquí tengo algunas preguntas en el chat. Sí, señora. No son muchas, son corticas, pero para no, de pronto para poder luego avanzar. Claro que sí, muy cortito. Bueno, me dice aquí el estudiante. Sí, Jefferson Vanegas nos pregunta, en relación al número de referencias citadas en una tesis, ¿existe un número ideal para validar el contenido de la tesis? Mira, muy interesante la pregunta. Cuando estamos hablando de un trabajo de grado, donde se supone que tú ya has cursado 10 semestres, estás formado en un programa, claro que sí, es muy importante tener una confiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que debes tener un grueso, debe ser una buena cantidad de referencias bibliográficas. Yo no puedo decir, por ejemplo, hablemos de una tesis de grado, el capítulo 5, que es el marco de referencia, donde tú estás presentando un estado del arte, un marco histórico, estás presentando un marco teórico, en donde obviamente estoy hablando de esos dos marcos. ¿Qué quiere decir? Un marco teórico ideal, debe tener más de 15 referencias bibliográficas. O sea, te estoy hablando solo de un punto de una tesis de grado, de un punto de una tesis de grado, un punto de un capítulo, del capítulo 5. Entonces, una tesis de grado no podemos estar hablando de menos 10, o sea, 10 referencias bibliográficas, porque la verdad, como docente investigadora me pondría a llorar. ¿Por qué? Porque no habría riqueza conceptual. Por ejemplo, mira, aunque estaría yéndome a otro escenario, si tú vas a leer un artículo de investigación, por ejemplo, que nos consultamos en revistas científicas, a nosotros nos están diciendo que estamos hablando de un promedio de 30 referencias bibliográficas hacia arriba. Pero si tú vas a desarrollar un artículo de revisión, porque así hay artículos de revisión, me están solicitando más de 50 referencias bibliográficas. Entonces, ¿a qué viene el punto? Yo no te puedo decir tienen que ser tantas, no, porque todo depende de tu trabajo de grado, de tu tema, de la temática que vas a desarrollar. Si es un tema absolutamente novedoso o si es un tema del cual ya hayan muchas fuentes. Por lo tanto, no te puedo dar el número como tal, pero lo que sí te puedo decir es que entre más consultas de fuentes bibliográficas idóneas, consultadas en bases de datos, con unos buenos motores de búsqueda y así conozcas bases de datos, donde aquí hago la salvedad.
La biblioteca virtual Rafael García Herrero es la biblioteca nuestra. Por favor, consultémosla. Esa es el alma mater nuestra para desarrollar cualquier trabajo académico y mucho más. Una tesis de grado, un trabajo de grado. Trabaja bases de datos, ProQuest, por ejemplo, bases de datos, Cielo, muchas bases de datos que son las idóneas. Aquí quiero también recordar, y aunque me vaya un poquito por la rama, es absolutamente un sacrilegio cuando un estudiante universitario, yo le pido una consulta y simplemente abra Google y, por ejemplo, modelo constructivista, y entra a Google y dice modelo constructivista y lo primero que aparece es lo primero que me coloca en un trabajo académico. Créeme que estamos hablando de una bajísima calidad. Mientras si tú trabajas bases de datos en nuestra biblioteca virtual Rafael García Herrero y son varias referencias bibliográficas, le estás dando idoneidad, calidad a ese trabajo académico, Jefferson. Espero haberte respondido. Gracias, profe. También nuevamente Jefferson nos pregunta que en caso de varios autores en el mismo artículo, ¿cuál apellido citamos? Mira, no, yo como autor, aquí hay dos respuestas realmente, Jefferson. Yo lo cito tal como aparezca en la autoría. Entonces, aquí los autores son los que organizan. Por ejemplo, supongamos que el primer autor se llame Ariza y el segundo autor se llame Zapata y el tercer autor se llame Gutiérrez. No quiere decir que cuando ellos lanzaron su obra y la publicaron, ellos mismos se ponen de acuerdo quién sería el primero, el segundo y el tercero. Supongamos que aparezca Zapata primero y segundo Gutiérrez y tercero Ariza, ¿sí? O sea, yo como estudiante cito tal cual como aparezca en la fuente que yo consulté, ¿de acuerdo? Solo que debo tener en cuenta es como lo dice Norma Zappa, dentro del contenido, eso ya lo vimos, pero ya en el capítulo de referencias bibliográficas, entonces sí lo escribo completo, Zapata, Gutiérrez, Ariza, 2020, por dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Espero haberte respondido, Jefferson. Gracias, profe. Otro estudiante nos pregunta si yo hago mi trabajo, pero de casualidad alguien hizo algo parecido, ¿qué pasa? Ay, bueno, eso la verdad empieza uno a maquinarle la cabeza, lo estoy hablando como tutor, como profesora. Vea, mire chicos, aquí una cosa que sí se los digo, no solamente como profesora, realmente es importante, prefiero ponerme colorada una vez y no colorada siempre, por ahí me lo enseñó mi mamá desde muy pequeñita. Hace plagio no solamente la persona que está copiando tal cual ese trabajo académico, sino la persona que presta y facilita el trabajo académico. Entonces, evitémonos dolores de cabeza, porque las dos cosas son plagio académico. El plagio académico es un problema gravísimo, no se busquen problemas. Una cosa es que yo diga, oiga, mire, reunámonos porque la profesora, por ejemplo, el profesor Diego nos está colocando este trabajo de investigación, que sea individual. Una cosa es que nos reunamos, Jefferson, María y yo, y como que busquemos y como que nos ubiquemos en el trabajo, pero cada cual hace su trabajo. Otra cosa es que Jefferson haga el trabajo y María ese día se fue a hacer mercado y no alcanzó a hacer el trabajo. Entonces María corriendo le dice, Jefferson, páseme el trabajo, que eso yo le cambio 3 palabritas, eso a la profe Patricia, ¿qué cuenta se va a dar? Ojo, no hagan eso, chicos. Sería un error gravísimo porque una cosa es que se parezcan en el sentido en que el trabajo tenga el mismo tema.
pero otra cosa es cuando el trabajo sea tal cual. Tengamos mucho cuidado con eso y evitemos los dolores de cabeza, porque una o dos, caso dos, las dos cosas serían plagio académico y es mejor acatar el reglamento académico de nuestra universidad. Espero haber respondido. Gracias, profe. Jessica, Milena nos pregunta, quisiera saber si estas normas APA institucionales cambian en algo con la referencia a las que existen en Internet. No, mira, no cambian. Obviamente son las mismas. Lo que pasa es que depende de la fuente donde consultes, Jessica. Porque vuelvo y repito, si tú llegas y abres Google normalito, mira, Google puede, un blog, puedes encontrar un blog de normas APA. Y tú escribes como cito un video de YouTube en normas APA. Y resulta que el autor de ese blog es un niño de quinto primaria que en su colegio le pidieron abrir un blog para normas APA. O sea, pilas con la fuente que nosotros consultemos, pilas. Porque las normas APA son una sola. Les recuerdo, lo que acabamos de ver es la sexta edición. Hasta ahora estamos trabajando la séptima edición, pero los cambios no son muchos. Pero dependiendo de la fuente, por eso es tan importante que seamos absolutamente rigurosos de las fuentes en donde ustedes vayan a consultar. Entonces, no quiere decir que cambie. Lo que pasa es que a veces ustedes pueden, si no son escrupulosos en esas fuentes, los autores le pueden haber dado una direccionalidad diferente. Si el autor no es experto, no es un investigador o no es una persona con amplio conocimiento, obvio que les puede haber hecho algún cambio, y si yo no consulto que realmente sea una autoría idónea, yo digo, oiga, mire, así no era, y puedo tener serios dificultades al no aplicarlas correctamente. Por eso, por favor, en el caso de nuestra universidad, ciñámonos al manual de normas APA que nos entrega un minuto, que es un manual idóneo y riguroso a las normas APA. Espero, Jessica, haberte respondido. Gracias, profe. Ya por última pregunta para continuar con la sesión, Jefferson nuevamente nos pregunta en relación al diseño metodológico, ¿cuál es el más común en investigación financiera? Jefferson, debes saber que cuando vayas a hacer tu proyecto de investigación, creo que de pronto eres de posgrado, vas a tener dos asesores, uno metodológico y otro de línea. Muy seguramente pues vas a contar con esa asesoría para que puedas identificar cuál es el mejor, orientar mejor tu proyecto. Correcto, totalmente de acuerdo, como dice la coordinadora Diana. Todo depende del propósito y del tema que tú vayas a trabajar en tu opción de grado, trabajo de grado. Listo, profe. Entonces, vamos a continuar con la presentación, ya pues habiendo respondido la mayoría de las preguntas de los estudiantes. Gracias, coordinadora Diana. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues, profe, la sesión está hasta las 8 de la noche, pero pues tú nos dirás. Sí, no, tú me dirás, porque esto siempre es larguito. Entonces, si podemos seguir avanzando, genial, no hay problema. Es importante también mencionarles a los estudiantes que en el transcurso del semestre nosotros también los invitamos nuevamente pues a otras sesiones de talleres de APA pues para que vayan fortaleciendo y pues vayan también aprendiendo, ¿sí? Entonces es importante pues que también lo conozcan. Perfecto. Entonces, como estábamos hablando, ya prácticamente culminamos el trabajo de citas directas. Básicamente, aquí les estaba hablando de los cambios en las citas directas, que fue lo último, cuando utilizamos los signos, los puntos suspensivos. Estábamos hablando también de los documentos electrónicos, y hay un ejercicio, vamos a ver cómo estamos, que hemos puesto atención, y solicito la diapositiva 34 para hacer un pequeño ejercicio que les tengo acá preparado, unos ejercicios muy pequeños para saber si recordamos, por ejemplo, la diapositiva 34, mi Diana, por favor. Sí, mi profe, ya te la comparto. Gracias.
Me va a tocar cerrarles para ahorita poder ver las respuestas de los estudiantes, pero se los voy a ampliar aquí un poco para que la puedan observar. Sí, señora. Listo, ya creo que ahí la pueden ver. La 34, sí, señora. Es una que está totalmente en color azul, 34. Sí, ya la estoy proyectando. ¿Me confirman si la ven? No. No la estoy viendo, no sé. Aquí en esta no sé si porque la verdad no la estoy viendo. Es una que se llama una cita directa. Estos son unos pequeños ejercicios de práctica para poder hacer una retroalimentación, una pequeña retroalimentación antes de continuar. Bueno, entonces mira, les voy a leer 3 enunciados para que por favor en primera instancia no me los contesten de una, sino analicemos por favor cuál será la respuesta adecuada de acuerdo a lo que hemos desarrollado en la sesión del día de hoy. Entonces, una cita directa es, enunciado A, fiel al significado de lo que la persona dijo, pero no a las palabras exactas. Enunciado B, la transcripción exacta de lo que la persona dijo con las correcciones necesarias para que la cita tenga sentido con el párrafo. Enunciado C, la transcripción exacta, palabra por palabra, de lo que la persona dijo. Pregunta, ¿cuál de los 3 enunciados corresponde al concepto de una cita directa para APA? Pensémoslo, analicémoslo, porque eso es lo que a medida que ustedes van a encontrar en el desarrollo de los semestres, ya sean de pregrado o ya sean de posgrado, es lo que nosotros vamos a encontrar. Ojo, APA, cuando a uno le explican, uno a veces, pero todo eso, Dios mío, a algunos estudiantes me dicen, profe, eso es tanta carrera, otros me dicen, profe, tanta cosa para un trabajo, pero ojo, no se trata de que nos aprendamos esto de memoria, se trata que le encontremos la lógica, que le encontremos el sentido, que a medida que vayamos desarrollando un trabajo escrito, lo podamos ir contextualizando y podamos ambientar para que la calidad del documento sea cada día más importante. Entonces sí solicito que por favor vayamos escribiendo allá en su cuaderno de apuntes para esa pregunta primera de cita directa, ¿cuál sería la respuesta más adecuada? Ojo con los enunciados que les dije. Aquí tengo, profe, aquí tengo algunas respuestas si las quieres si las queremos compartir. Claro que sí. Entonces aquí Jefferson Vanegas nos dice que la respuesta es la C. Alejandra Navarro nos dice también que la respuesta es la C. Alejandra que C. Marlene Chaparro C. Ludwig Hernández también que C. Fabián C. Y otro estudiante que se encuentra como anónimo también nos dice que la C, profe. Muy bien, mejor dicho, ganó la respuesta C. La real es la respuesta C. Ojo con los enunciados, chicos. La transcripción exacta, tal como lo dijo el autor, a eso se le llama cita directa. Y ya recordamos qué es lo que debo tener en cuenta cuando presento una cita directa. Ahora quiero que recordemos esto. ¿Qué será esto de, y ojo, por favor, escúchenme bien, en la diapositiva 35 les estoy entregando como un ejemplito y se lo voy a leer. Si alguien busca la salud,
Pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. En caso contrario, abstente de ayudarle. Esto que acabé de leer, ¿qué será? Enunciado A. Dentro de mi párrafo, porque tiene menos de 40 palabras. Enunciado B. Fuera de mi párrafo, porque tiene menos de 40 palabras. Enunciado C. Fuera de mi párrafo, aplico sangría y utilizaría la opción de justificar. ¿Cuál sería el enunciado adecuado de acuerdo a normas APA? Escucho propuestas. Bueno, voy a dejar aquí de compartir para revisar las respuestas del chat. Bueno, me dice un estudiante anónimo la B, Isabel Pinto dice la C, Diana dice es la C. Bueno, el estudiante anónimo me dice que es Mauricio Rúa y Hammer dice que la C. No tengo más respuestas aquí. Gracias, mi cordiana. Ojo con lo que leímos. Primero, cuando yo encuentro esto, quiere decir que es una cita que ustedes van a presentar en su documento. Tienen que enumerar, o sea, cuenten las palabras. Por lo que leí, tenemos menos de 40 palabras. Recordemos lo que dice APA. Cuando es menos de 40 palabras, va dentro del párrafo. Nunca hablamos de fuera de párrafo. Fuera de párrafo es cuando hay más de 40 palabras. Entonces, por esa razón, el enunciado correcto sería el enunciado A. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque esas son las situaciones que yo les puedo explicar, podemos mostrar, podemos revisar. Pero la idea es que cuando ustedes allá ya estén solitos, allá en su computador, revisando, por ejemplo, lo que decía Jefferson, allá el día que ya le toque hacer su trabajo de grado como opción de grado, tener en cuenta todas estas situaciones que en últimas son las que me van a indicar si realmente tengo manejo adecuado o no hay manejo adecuado de las normas APA. Ya para terminar este pequeño ejercicio, pregunta, cuando hacemos una cita directa del autor de un libro, debemos siempre incluir enunciado A, apellido, año y lugar de publicación. Enunciado B, apellido, nombre y lugar de publicación. Enunciado C, apellido, año y página. ¿Cuál será el enunciado correcto? Se las voy a dejar ahí un momentico para que las puedan analizar. Sí, señora. Listo, vamos a ir a mirar las respuestas, en el chat. Sí, señora. No veo respuestas todavía en el chat. Bueno, vamos a dar un pequeño tiempo, porque claro, así es cuando estamos en investigación, por ejemplo, y nos pueden presentar ese tipo de situaciones. La idea es revisar muy bien, recordar y tener la seguridad completa. Recuerden que esta pregunta se relaciona a una cita directa. ¿Ya habrá alguna respuesta? Vamos a mirar. Sí, ya hay respuestas. Bueno, un estudiante me dice que es la A, Ana María me dice que es la A, Saray Galvis me dice que es la C, Hammer dice que es la B, Daisy dice que es la C, otro estudiante nos dice que la C, otro estudiante, tenemos dos estudiantes más con la C, Jessica Milena dice que la C,
Bueno, muy bien, Sara y compañía. Varios. Uy, no, varios. Muy bien. La respuesta correcta es la C. Recordemos lo que nos dice, apellido, año y página. Recordemos que estamos hablando de una cita directa. Entonces, volvemos otra vez a recordar. Recuerdo, no es que nos aprendamos de memoria, no, sería absurdo. Pero el uso continuo de estas correctas aplicaciones de las normas APA nos lleva a que vayamos, obviamente, a familiarizarnos con las que más usemos. Y de esa manera voy aprendiendo a usarlas de manera adecuada. Para los estudiantes de pregrado, para primer semestre, no nos afanemos, vamos poco a poco, vamos trabajándolas, pero es importante siempre estar consultando nuestro manual de normas APA, porque de esa manera nos vamos familiarizando y ya cuando vayamos de tercer semestre en adelante, ya vamos a ir soltándonos poco a poco para cuando lleguemos a nuestra opción de grado, no solo trabajo de grado, semillero de investigación, auxiliar de investigación y todas las opciones de grado que está manejando la universidad, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, todas, absolutamente todas, van a solicitarnos al final que evidenciemos este dominio, el adecuado y correcto uso de las normas APA, ¿de acuerdo? Sí, mi profe Linda, mi profe Patti, es que es para responderle también acá a los estudiantes que me están preguntando acerca de la finalización del taller, pues porque lo teníamos programado hasta las 8 de la noche. Entonces ya para decirles que claro que sí, que con todo el gusto pues ya vamos a dar a finalizar la sesión. Queríamos era pues tratar de responder la mayor de las preguntas pues que tienen aquí nuestros participantes y por eso pues de pronto nos extendimos un poco, pero es con todo el gusto y con todo el cariño para brindarles esa asesoría y ese acompañamiento. Sabemos que les quedan muchísimas más inquietudes que poco a poco pues van a ir expresando a cada uno de sus docentes y pues la idea precisamente es ese ejercicio para que podamos aprender. Entonces, mi profe Linda, te dejo para que podamos hacer el cierre. Muchísimas gracias. Con todo gusto, mi Cordi, con todo gusto. Realmente APA, como lo expresaba la coordinadora Diana, es una temática muy amplia. O sea, no nos afanemos, no nos angustiemos. La intención, el propósito era compartir con ustedes generalidades. Y repito, una cosa es cuando me lo comentan, cuando lo presentan, y otra cosa es como cuando yo aprendo a manejar un carro o una moto. A mí me pueden explicar, por ejemplo, los cambios del carro, la primera, la segunda, la tercera, pero otra cosa es cuando solita, sin el instructor que me está enseñando a manejar, sola me suelto con el carro o me suelto con la moto. Entonces, les deseo, primero que todo les agradezco esa participación activa, esa atención, les auguro éxitos y los mejores deseos. No olvidemos que es la calidad en el aprendizaje lo que marca la diferencia y la correcta aplicación de las normas APA van para todas las asignaturas, no importa que sean asignaturas transversales, no importa que sean asignaturas de los formatos o del periodo básico, pero siempre vamos a tener que aplicar de manera correcta. Muchísimas gracias, coordinadora Diana, por la invitación a participar de esta jornada y a todos los muchachos, a todos los estudiantes, éxitos y felicitaciones por estar en el lugar donde cambiamos vidas. Gracias, coordinadora Diana. Muchísimas gracias, profe Patricia, por este acompañamiento, por esta disposición, por transmitirnos pues su conocimiento, por brindarnos esa asesoría. Sé que es muy importante y va a ser muy importante para cada uno de nuestros estudiantes. Agradecer a los participantes pues su participación del día de hoy, valga la redundancia. Agradecer también a Juliana por
por sus mensajes de felicitaciones. La intención efectivamente sí es poderles brindar ese mayor acompañamiento y esos tips para que ustedes puedan tener un desempeño académico excelente y logren pues adaptarse de una mejor forma a este proceso pues que inicia. Una feliz noche para todos, que descansen y nos vemos el día de mañana para las sesiones que se tienen disponibles. Entonces los invito nuevamente a retomar los correos electrónicos. El día de ayer les compartí un recordatorio para que por favor lo revisen y se conecten en las sesiones que nos faltan. Muchísimas gracias y feliz noche. Feliz noche, profe Patricia. Feliz noche, coordinadora Diana, muy amable, gracias.